Buenas tardes, compañeros, dirigentes, comunitarios y colegas que están en este momento en la Universidad de Misiones, en la Universidad de Córdoba, en la de Cuyo, en la de Tucumán, en la de Villa María, en la de Río Cuarto, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y acá en la Universidad Nacional de Lanús. Hoy estamos dando final al penúltimo módulo conceptual del programa Formarnos, después de haber tenido el de Pensamiento Nacional, Comunicación, Medios y Democracia, Economía Política, y esta mañana tuvimos la clase del profesor Recalde sobre integración regional. Queda el último módulo conceptual para la última clase, precisamente, porque tiene características sintéticas de cierre y de mucho análisis de políticas públicas. Va a ser el de políticas públicas, gobierno y sociedad, donde vamos a hacer un recuento del tránsito político y del sector público y de la comunidad en los últimos años a partir de 2001. La próxima jornada va a ser de competencias para la gestión comunitaria, dedicada al análisis de problemas y toma de decisiones. La siguiente sobre diseño y la que sigue luego es la de gestión de organizaciones comunitarias. Posteriormente finalizamos con el módulo conceptual de políticas públicas que mencioné recién. Hoy tenemos el gusto de cerrar este bloque con la conferencia del magíster Daniel Filmus. Es actualmente secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Sociólogo y magíster en Educación, fue ministro de Educación de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director nacional de Educación y secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Fue conductor en Canal Encuentro del ciclo de entrevistas titulado Presidentes de Latinoamérica. Precisamente, su conferencia, que versará sobre integración territorial y soberanía regional, comienza con un video sobre este ciclo de entrevistas que realizará en el canal Encuentro. Con ustedes, entonces, el compañero, amigo y profesor Daniel Filmus. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a la querida Universidad de Lanús, que venimos muy seguidos porque justamente es una universidad que es un ejemplo de trabajo sobre temas vinculados a las problemáticas sociales y políticas del país, un ejemplo de trabajo en particular en el tema de la soberanía, porque la Universidad de Lanús ha sido pionera en tener un área específica para trabajar el tema de Malvinas, junto con los familiares de los caídos en Malvinas, junto con los excombatientes. La Universidad de Lanús ha hecho un trabajo importantísimo y me parece que es un ejemplo, después quizás diríamos dos palabras al respecto, de universidades que no se están mirando a sí mismas, universidades que no tienen como preocupación únicamente la preocupación de sus docentes o sus investigadores, sino las preocupaciones del conjunto de la sociedad, que es la que sostiene el funcionamiento de las universidades. Así que para mí es un gusto estar aquí en esta universidad y recuerdo que como ministro que estuve aquí en la inauguración justamente de este edificio, así que doble alegría estar acá. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve, porque me parece que quizás lo más importante para los compañeros que están en las distintas universidades a lo largo y ancho del país es la posibilidad de intercambiar miradas a partir de preguntas y cuestionamientos y comentarios y aportes que se puedan hacer. Y me gustaría, justamente como
señalaban recién la posibilidad de empezar con un muy pequeñito, no debe tener más de 3 minutos, tráiler respecto a una experiencia enorme que me tuve la posibilidad de hacer, que ha sido, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo, el programa Presidentes de América Latina, que refleja en buena medida el momento histórico sobre el que voy a hablar. Así que si podemos pasarlo. Bueno, yo en realidad estoy viendo que ese tráiler es previo a que saliera el programa, porque falta... Ahí no están Cristina, por ejemplo, está Tabaré, no habla ahí, no habla Arias, el presidente del Premio Nobel de la Paz de Costa Rica. Pero bueno, es no sé qué les parece, pero es una síntesis de la región hoy. Y en buena medida me parecía interesante para empezar y para tratar de enfocar la mirada de integración que tenemos nosotros, comenzar por esto, porque la idea de realizar un programa de esta naturaleza tuvo que ver con haber participado justamente con Cristina, acompañándola en lo que fue la creación del UNASUR. El UNASUR es una institución relativamente nueva de integración regional, cuyo acto fundacional se hizo en Brasilia, y cuando entro a la reunión, hay una mesa, ya estaban reunidos los presidentes, uno miraba esa mesa y no parecía una reunión de presidentes. Como se señalaba en algún momento ahí, había un dirigente campesino, había un dirigente metalúrgico, había 2 mujeres, había un cura, había un militar. Militar hubo muchas veces como presidente en América Latina, pero este militar justamente no era el típico militar de América Latina. Había 2 eran médicos, por ejemplo, Michel y Tabaré Vázquez son médicos. Había 2 que venían de las ciencias sociales. Cuando uno repasaba la historia de quienes estaban ahí, hay que decir que casi todos habían estado presos. En algún u otro momento de su vida habían estado presos. Lula estuvo preso mucho tiempo como dirigente sindical, Michel, Cristina, Lugo. Por ejemplo, Ortega de Nicaragua había estado preso 10 años. Y empezando a recorrer la historia, por ejemplo, se daban casualidades. Casi todos vienen de origen humilde. No están los presidentes que venían de las oligarquías. Y en muchos de ellos, los padres habían sido militantes y varios de ellos, los padres, fueron asesinados. Por ejemplo, el padre de Michel fue un militar que no se plegó al golpe de Pinochet. Lo torturaron sus propios compañeros de camada, lo cuenta la madre de Michel en el programa, hasta la muerte. El padre Correa también murió cuando era muy chico. El padre de Uribe, que sería quizás un presidente distinto a la serie que estoy mencionando, también fue asesinado cuando era muy chico por la guerrilla. El padre de Lugo, militante del Partido Colorado, estuvo preso mucho tiempo, incluso casi queda ciego. Lugo cuenta en el programa que cuando después de estar varios años preso, el padre sale, estaba en tan malas condiciones que no se fue para la casa, que tenía miedo de impresionar a los hijos y a la madre, entonces estuvo unos días en Asunción para reponerse y después recién fue para la casa. En síntesis, podríamos seguir mencionando características de cada uno de ellos. Realmente estamos ante una América Latina con condiciones muy diferentes a las que históricamente estamos acostumbrados a ver.
¿Es América Latina un continente donde prevalecen los elementos comunes o donde prevalecen las diferencias? Bueno, las dos cosas al mismo tiempo. Hay una América Latina, sin lugar a dudas. Toda esa América Latina, desde la colonización en adelante, tiene rasgos comunes, sufrió procesos históricos comunes. Esa misma América Latina sufrió dictaduras, por ejemplo, en la década del 60, del 70 o del 80, depende de cada uno de los países, pero hubo un momento donde, salvo el caso de Costa Rica, todos los países estaban con dictaduras, así que había procesos regionales. Todos los países de América Latina volvieron a la democracia más o menos al mismo tiempo, en la década de los 80. Y después todos los países de América Latina tuvieron políticas neoliberales. Al mismo tiempo, todos los países de América Latina tuvieron fundamentalmente en los 90 políticas neoliberales. Y como hemos visto, hoy todos los países, o una buena parte de los países, están viviendo una etapa de integración y una etapa de mirada distinta hacia el mundo, donde América Latina marca una forma de hacer política, de participación popular y de transformación importantísima. Esto lleva a pensar que la historia del programa tenía que ver con contar la vida de América Latina a través de la vida de los presidentes, porque los presidentes, al contrario de lo que pasaba antes, que representaban la vida de una élite de cada uno de los países, si uno cuenta la vida de cada uno de ellos, está contando en cierta manera la vida del país. Uno no puede, si no es a través de contar la vida de Evo, entender lo que pasa en Bolivia. Por ejemplo, Evo, cuando él conoce la escuela en Argentina, el padre venía a la zafra en Argentina, porque en Bolivia no había trabajo. Entonces el Chapare venía a la Argentina y él cuenta que conoce la escuela en la Argentina. Bolivia no tenía escuelas prácticamente. Y dice que en la escuela era el más callado de todos. Y durante varios meses pensaron que él era casi mudo. Y en el programa dice, bueno, lo que pasa es que yo no hablaba castellano. Estaba en una escuela que enseñaba castellano, yo hablaba aymara. Y nadie se dio cuenta que en realidad lo que pasaba es que no entendía lo que se decía ahí. Bueno, hay que decir que el presidente anterior, 2 veces anterior a Evo, tampoco hablaba bien español. Porque hablaba inglés, sí. Lo habían traído directamente de Estados Unidos. Era un boliviano que había vivido toda la vida en Estados Unidos y después vino. Quizás eso refleja mejor que nada la diferencia, o lo de Lula. No, Lula llegó a tener 22, 23 hermanos. Cuenta la historia que le está contando ahí, la del camión. Dice que él quería dice, yo quería conducir un camión, ahora estoy conduciendo un país, ¿no? Y decía, no cualquier camión, dice, el camión ese amarillo que nosotros mostramos, dice, él vio un camión de la Shell. ¿Y cuándo lo vio? Cuando venía, ¿cómo uno va a contar la historia de Brasil? Si contar la historia de los que vinieron del norte, del noreste a San Pablo. Y él cuenta el problema que el padre había ido a trabajar a San Pablo y la madre se quedó esperando que el padre la llame, y el padre nunca lo llamó, así que como a los 2 o 3 años se fueron en un camión que se llama Pau de Arara, que es un camión de esos que uno va sentado sin respaldo, digamos, palos así, y la gente sentada varios días. Ahí fue donde ve el camión y dice, quiero ser camionero, y dice, pero cuando llegan el padre estaba con otra mina, que era prima de la madre. Entonces, dice que primero la madre dice que mi padre estuvo bien, echó a la otra mujer y nos aceptó a nosotros, pero eso duró muy poco porque mi mamá tenía mucho orgullo. Y nos fuimos a vivir al fondo de un bar. Y el baño nuestro era el baño del bar. Así que imagínense, él cuenta cómo era ese baño, donde todos los chicos tenían que compartir con los borrachos del bar. Interesante, pues es uno de los pocos casos que uno pide volver a la cárcel, porque cuando la madre de él muere, él ama a la madre, cuando la madre de él muere, él estaba preso por la huelga, ¿se acuerda?, metalúrgica de los 70 en San Pablo, y cuando él va lo dejan salir al velorio, y a la salida del velorio tiene que
va acompañado por la policía, le sacan las esposas, pero resulta que los metalúrgicos agarran y ocupan todo el cementerio y no dejan que lo vuelva a meter a la cárcel. Y él tiene que pedirle a los metalúrgicos, tengo que volver a la cárcel, no tengo... Así que, digo, de esas historias, sin lugar a dudas, se conforma la actual situación de América Latina, sobre la cual quiero decir 3 o 4 cuestiones y después alguna particular sobre el tema que está planteado en la charla sobre la soberanía. El 2003 implica cambios en muchísimos aspectos en la vida del país. Justo, pero por otro tema que estoy escribiendo, estaba leyendo los discursos presidenciales de inauguración de los periodos. Leí el de Irigoyen, el de Perón en el 46, el del Perón en el 50, el de Cámpora, el de la Rúa, el de Alfonsín. Y hay que tomar, una parte de los discursos toma política internacional. Entonces, ¿cómo hay una línea coherente en el del 73, en el del 46, en el 2003, en plantear como el eje central la unidad latinoamericana? Es una cuestión estratégica. Por supuesto, son momentos históricos muy distintos. Veníamos de la posguerra y el planteo de Perón era todavía en un mundo de guerra fría intensa. En el 73 también. Claro que cuando Cámpora hace el discurso, comienza saludando al presidente de Cuba, que estaba ahí, Dorticós, ¿no? Y comienza saludando a Allende, que estaba también ahí, por ejemplo. Y bueno, también fue un momento común de América Latina, Velasco Alvarado en Perú, Torres en Bolivia, había aires de transformación importantes. Pero en el 2003, el momento de asumir la presidencia, había realmente los conflictos entre los países de América Latina eran más fuertes que la voluntad de unidad. Era un momento de un interregno donde había diferencias notables y aparecía Chávez, para nosotros todavía muy desconocido hasta el 2003, con un aire de transformación para la región a la cual no estábamos acostumbrados. Si uno lee el discurso del 2003, entiende, yo creo que uno de los momentos más importantes de la historia de América Latina, ustedes lo recordarán también, que es la reunión de Mar del Plata. La reunión de Mar del Plata, que gracias a Dios me tocó estar, ha sido una reunión decisiva para marcar un antes y un después en América Latina. Quizás esto que venía pasando con Lula, lo que venía pasando con Evo, estaba Lagos todavía en Chile, estas transformaciones que venían ocurriendo tuvieron su momento decisivo cuando América Latina le dice que no al ALCA, que era la pretensión de Bush en aquel momento. Si le hubiéramos dicho que sí al Tratado de Libre Comercio, es probable que ninguno de estos procesos se hubiera podido llevar adelante en general. La perspectiva para nosotros de haber roto con lo que fueron las relaciones carnales o lo que fue la política de seducción, que en los 90 imperó en América Latina, y haber avanzado en una unidad, es realmente central. Voy a contar un ejemplo del otro, este domingo pasado, no del anterior. El domingo anterior me tocó estar un par de horas en una entrevista con Evo Morales, justamente. Entonces, Evo cuenta que en el momento de la nacionalización del petróleo, por supuesto, rompe con todos los países centrales. Bueno, hoy en día no hay ni embajador americano, digamos, ahí fue expulsado el embajador americano, no hay. Realmente Evo tuvo una política muy fuerte en esa dirección, pero él cuenta que también se enojó Lula, porque uno de los que se nacionalizó fue Petrobras. Entonces dice que en ese momento hay un momento de fuerte tensión,
Y dice, en ese momento me llama Néstor Kirchner y me dice dos cosas. Primero, no le des bola a los que te dicen que no va a haber inversiones. Si tenés el petróleo, las inversiones van a venir. Y si no vienen, las vamos a poner nosotros de Argentina. Y dice que a él le abrió la perspectiva de la tranquilidad de que esas inversiones iban a llegar, cosa que tenía razón Néstor. Y lo segundo es que Néstor le ofrece y hace una reunión que acá, no sé si fue muy difundida, no me acuerdo, de aquella época, donde reúnen 4, Chávez en Brasil, Lula, Néstor y Evo, y dice, Lula entró de una manera y salió de otra, ¿no? Como que entró enojado, y en la conversación y en la discusión con Chávez y con Néstor y con Evo, primaron, pese a que había diferencias, y Petrobras era una empresa estatal, es una empresa estatal brasileña, primó la voluntad de una América Latina unida. Y entonces no nos tiene que llamar la atención ver que hay diferencias importantes entre nuestros países. Digamos, que haya integración no implica que no haya diferencias. El mejor ejemplo que uso yo es el de la Comunidad Europea. Ahora que tuvimos lo de Escocia y Reino Unido, ¿no? La mitad votó por sí, la mitad votó un poco más de la mitad votó por no, pero no hay nada más integrado que la Comunidad Europea. Ahora, para que haya integración tiene que haber diferencias, no desigualdades, pero sí diferencias. Lo que no es diferente no se integra. Entonces, es bueno, y uno lo ve en Europa todos los días, como al mismo tiempo que avanza la integración, avanzan las identidades regionales o locales. Porque la integración implica poner en juego lo propio, y uno cuando pone en juego lo propio, sin lugar a dudas, mira y analiza a partir de su propia perspectiva. El caso de los catalanes o de los vascos también son casos notorios, o lo que está pasando también en Europa Oriental. Entonces yo simplemente quiero decir dos cuestiones más. La ruptura, yo diría que sin lugar a dudas pasa por la reunión de Mar del Plata, que la mirada de integración es una mirada de largo plazo, que no está exenta de conflictos, fundamentalmente porque, insisto, nos podemos preocupar por conflictos puntuales con Uruguay, con Chile, con Brasil. Sin embargo, de ninguna manera eso rompe una cuestión que es fundamental, que es la idea de que tenemos un destino común, no solo raíces, tradiciones y pasado común, sino que tenemos un presente y un futuro común, y que esa integración va ganando en institucionalidad. Si hay ejemplos concretos como este que conté de Evo, piensen en 3 o 4 ejemplos más que en otras épocas lo hubiéramos resuelto desde afuera de América Latina. En Bolivia mismo, el intento de secesión, cuando fue el intento de secesión de Santa Cruz de la Sierra, rápidamente los presidentes se reunieron todos en Santiago de Chile. Era Bachelet la presidenta del UNASUR, salieron a apoyar a Evo y fracasó el intento de secesión. Cuando fue el intento de golpe de Estado a Correa, rápidamente se reunieron los países, ahí se fijó la cláusula de democracia. Cualquier país que rompa con la democracia sale del UNASUR y del Mercosur, por supuesto. En el caso del Hugo, que fracasó, que se intentó, sin embargo, no se lo pudo sostener, pero sí hubo un rápido retorno a la democracia para permitir el rápido retorno de Paraguay también al Mercosur y al UNASUR. El caso del golpe de Honduras, otro caso que no fue exitoso, y 2 casos exitosos muy importantes. El conflicto entre Ecuador y Colombia y el conflicto entre Venezuela y Colombia. Son conflictos que se procesaron a través de la institucionalidad regional. No hubo necesidad de ir afuera. Lula es un fanático de esta cuestión que nosotros no vayamos más a la Corte de la Haya. Dice, tenemos que tener una Corte latinoamericana, porque ahí, cada vez que vamos, nos miran con otra, ¿no? Desde otra perspectiva. Fíjense ustedes que, si yo pregunto, los casos limítrofes de Argentina con Chile, ¿quién laudó? Inglaterra. No, recién en el caso de Bolivia en el caso de Perú y Chile, fue la Haya. Nuevamente, nosotros por lo de Uruguay vamos a
a La Haya. Nos dice, ¿por qué no tenemos una institucionalidad propia, como empezó a haber también en UNASUR, y es lo que mejor funciona en UNASUR, que es un Consejo de Defensa regional? En este contexto, y quedando abiertas las preguntas, quiero decir dos palabras respecto al tema de Malvinas, porque quizás Malvinas es un muy buen ejemplo. El tema de Malvinas es un tema regional y no está supeditado por ninguno de los países de la región a cuestiones coyunturales. Así que ningún país, aún en momentos de mucha dificultad, nos va a plantear o me compras repuestos de autos o no te apoyo en Malvinas. Hay una cuestión doctrinaria respecto al tema de la soberanía y no permitir la injerencia política de potencias extranjeras en la región, y sentir la usurpación territorial de Malvinas como un hecho que atañe a todos los países de América Latina es central. Quiero decirlo esto después de haber sido invitado hace 3 semanas por el canciller chileno, en medio de un debate que había en Chile. No sé si se acuerdan que hubo un ministro, el ministro de Defensa, dijo que los chilenos no pueden estar orgullosos de la actitud que tuvo la dictadura chilena de apoyar a Inglaterra durante el conflicto. Me ha pasado con el ministro Amorín en Brasil, con el canciller de Uruguay, con Evo la semana pasada. El tema Malvinas es un tema que está en el corazón de los latinoamericanos y tiene que ver con esta idea de que en América Latina se acabó la época del colonialismo. Y tiene raíces históricas profundas. Es interesante. Cuando fui a ver al canciller chileno, le llevé una copia de una carta de San Martín, escrita en agosto de 1816, un mes después de la independencia argentina, donde él pide al gobierno de Buenos Aires, a través del gobernador de San Juan, que le manden soldados. Y dice, mándenme soldados, y como se usaba en aquella época, sugiere que le manden presos, que se liberen, si no eran por delitos graves se los podía liberar para que vayan a combatir, dice, de la cárcel de Patagones y de la cárcel de Malvinas. Estoy hablando de 1816, donde San Martín habla de Malvinas, que sí que es algo, aún en medio de la guerra por la independencia, muy presente. En 1810, nuestra primera junta, a la primera semana, decide pagarle el sueldo a quienes dirigen esas cárceles, por ejemplo, y los que viven en Malvinas, que estaban llevando adelante el trabajo que les había otorgado el Virreinato de Río de la Plata. Y cuando el día después que aparece esto, me llaman de Bolivia justamente y me dicen, bueno, pero ¿por qué se asombran de la Carta de San Martín si en 1809, cuando es el levantamiento de Murillo, a la gran mayoría de los que se levantaron contra la colonización española y la dominación española los fusilaron, los ahorcaron, los sometieron al garrote, y al resto, a los que no mataron, los mandaron a la cárcel de Filipinas y a la cárcel de Malvinas? Efectivamente, si uno va a la Plaza Central de La Paz, hay una placa, y en lo que es la Intendencia también, hay una placa enorme donde dice a quiénes mandaron a Malvinas, 1809, así que digo, más claro que eso. Y me entregan también una carta, que es la primera carta de solidaridad que tuvo Argentina por Malvinas. Está fechada en julio del 33, de 1833, y la carta es bien interesante lo que dice, porque dice algo así como, no es lo que dice, traduzco libremente, dice, a pesar de que no pudimos hacer el Congreso de Panamá, es decir, nos está echando la culpa de lo que tenemos la culpa, de haber boicoteado el Congreso de Bolívar para hacer una sola América Latina, si a pesar de no haber podido hacer ese Congreso, porque si hubiéramos hecho ese Congreso los ingleses no entran en Malvinas, dice, no se hubieran animado con toda América Latina, a pesar de eso, nosotros los apoyamos estrictamente en la demanda por Malvinas, ¿no? Entonces digo, esta historia común que tenemos
de la lucha por la descolonización, de la lucha por afirmarnos en nuestras identidades, de la lucha por el respeto a nuestros pueblos originarios, en la lucha por la soberanía que venimos llevando hace 500 años, América Latina hoy tiene una oportunidad histórica. Y yo creo que esta oportunidad incluso va por encima de los gobiernos de turno. Por supuesto que si hay gobiernos con afinidad ideológica, la integración va a ser más fácil y más rápida, porque hay una direccionalidad más clara. Pero, por ejemplo, está el caso de Uribe y de Santos, y se ha avanzado igual en la integración, y el caso más claro es Piñera. Por supuesto, apenas volvió Bachelet, el diálogo con Cristina es de una intensidad tal que hoy la integración con Chile está avanzando muchísimo más rápido. Pero creo que entre la mirada que tenemos que tener nosotros para enfrentar a este mundo que es tan desigual, este mundo que mientras que hablamos tiene 15 guerras al mismo tiempo, hoy, lo dice el Papa constantemente, y la preocupación que tiene por las guerras que hay en el mundo, América Latina primero es una zona de paz. No hay guerras en América Latina. Debe ser prácticamente la única zona del mundo, una de las pocas zonas del mundo donde no hay guerra, y una de las pocas zonas del mundo también que tiene hacia el futuro un compromiso de destino común que nos plantea una mirada alternativa que quizás se expresó como pocas veces en las Naciones Unidas hace pocos días, cuando se votó la resolución para empezar a discutir un nuevo orden económico internacional respecto de los canjes de deuda, y se expresa cotidianamente contra esta idea de que puede haber algunos países como Reino Unido, que forma parte del Consejo de Seguridad y tiene derecho a veto, y por eso puede no cumplir las decisiones de Naciones Unidas, como por ejemplo la de Malvinas, mientras que los otros países, cuando no cumplen las decisiones de Naciones Unidas, son pasibles de sanciones y pasibles de incluso invasiones e intervenciones armadas, como está pasando hoy en algunos países. Entonces, yo creo que cuando miramos hacia adelante, cuando pensamos en la formación política de nuestros dirigentes, cuando pensamos en la formación de nuestros estudiantes, me parece que un capítulo fundamental pasa por esta concepción de integración latinoamericana, donde durante décadas los argentinos nos hacían sentir orgullosos porque éramos los menos latinoamericanos de América Latina, y nos decíamos orgullosos que éramos los más europeos, y queríamos darle la espalda a nuestros hermanos latinoamericanos, y probablemente hoy más que nunca comprendemos que nuestro destino está atado a ellos. Que va a haber intentos fuertes para tratar de desunir, sin lugar a dudas. Que hay hoy en día una contraofensiva que ha generado esta idea del Grupo del Pacífico, que tiene una perspectiva y una comunidad de política económica más de apertura que las que tiene Brasil, Argentina, el UNASUR y el Mercosur, probablemente sea así. Nosotros tenemos que tener la suficiente grandeza para saber que el Mercosur y el Grupo del Pacífico tienen que trabajar juntos en la misma dirección. Nosotros discutíamos con el canciller chileno cómo hacer para romper esta idea de que Argentina en el Atlántico y Brasil en el Pacífico. No hay nada más ridículo. Argentina en el Atlántico y el Pacífico y Chile en el Atlántico y el Pacífico. ¿Cómo vamos a salir nosotros a Oriente? ¿Por dónde vamos a ir nosotros a Oriente? Que ahora pasa a ser nuestro principal mercado, si no es a través del Pacífico. ¿Y cómo Chile va a acceder al mercado europeo si no es a través del Atlántico? Entonces, la unidad, la integración, la que se tiene que expresar también, increíblemente, en el caso chileno casi no tenemos conectividad. ¿No? Hay 3 grandes proyectos ahora que es necesario avanzar, ¿no? Casi pasar a Chile es una tortura. Más aún, en la región nuestra, si queremos ir de Tierra del Fuego a Río Gallego, tenemos que pasar por el territorio chileno, eso son 8 horas. El otro día hicimos una reunión del Observatorio de Malvinas el otro lunes, no llegaron los de Tierra del Fuego. Si llegamos los de Buenos Aires quedamos a 3 horas. Los que estaban a 15 minutos no llegaron. Entonces hay que pensar realmente con grandeza y en la línea que se están planteando los grandes líderes de la región, pensar en que tenemos un destino
común, que fue un origen común, que fue un desarrollo común, que tuvimos las mismas dificultades, tuvimos los mismos enemigos, tuvimos quienes quisieron boicotear fuertemente nuestra posibilidad de integración. Fíjense ustedes cómo estudiamos la historia nosotros. Hay un amigo mío, un académico importante, dice que si América Latina, cada país de América Latina, reivindicara para sí todo el territorio que cree que tuvo y que no tiene, necesitamos 3 Américas Latinas. ¿No? Cada uno, Argentina piensa que perdió la banda oriental, que perdimos el Chaco paraguayo, que perdimos el Alto Perú, que perdimos parte de la Patagonia. Chile piensa lo mismo, Bolivia por supuesto piensa que perdió la salida al mar, todas las regiones que perdió, lo que piensa Uruguay que perdió, lo que piensa Paraguay que perdió después de la guerra del Paraguay. Si uno suma todo eso, que nos vivieron educándonos respecto a que la hipótesis de conflicto es la del país hermano, sin lugar a dudas, tiene una América Latina llena de conflictos. Al contrario de eso, lo que hemos demostrado en los últimos años es que no solo no tenemos hipótesis de conflicto armado con nadie, sino que, en primer lugar, tenemos hipótesis de integración y de trabajo conjunto con el resto de los países de la región. Y yo creo que esto tiene que estar en la matriz de nuestro pensamiento. Tiene que estar en la matriz de nuestro pensamiento. Y que las políticas migratorias, las políticas comerciales, las políticas en los organismos multilaterales tienen que ser un ejemplo de trabajo en la misma dirección. Bueno, hasta acá una pequeña introducción para que podamos, con las preguntas, avanzar y charlar las cosas que les parece que es necesario profundizar. Gracias. Preguntan, Daniel, ¿cuál es la importancia geoestratégica de Malvinas, tanto para América Latina como para el imperialismo europeo, en relación a la proyección antártica, sobre todo? Bueno, es interesante la pregunta, pero para ser muy breve, cuando uno piensa en por qué los británicos están tan preocupados por el tema de Malvinas, en realidad hay una cuestión. Yo diría 4 elementos que son fundamentales. El primer elemento, sin lugar a duda, el primero, fundamental, y no les quepa ninguna duda, es el elemento militar, es la perspectiva militar. Es una base de un país de la OTAN que hoy en día Malvinas es el lugar, entre comillas, más militarizado del mundo, donde cada 2 habitantes hay un militar. Más o menos Malvinas tiene 2.800 habitantes y hay más de 1.500 militares allí. Hay armamento muy sofisticado. Hay ejercicios con misiles todos los años. Nosotros protestamos. Quiero decir que Reino Unido no dice que no hace esos ejercicios, sino que dice que son defensivos. No sabemos la presencia de armas atómicas, sabemos que las hubo por accidentes que han tenido y que han tenido que denunciar. Entonces, si uno mira, que no tenemos y ubíquense imaginariamente en el Atlántico, todavía el Atlántico está manejado como hace 500 años por Reino Unido, ¿no? Ascensión, Santa Elena, Tristán da Cunha, Malvinas. Todas las islas que están ahí son todas de Reino Unido. Digo, si uno mira eso se da cuenta que por qué Malvinas es tan importante. ¿Desde dónde se espió a Brasil? Desde Ascensión. ¿Dónde está el submarino? Estaba en Ascensión. Así que, sin lugar a duda, a pesar de que hay un bloque que se llama, una organización, se llama Zona de Paz del Atlántico Sur, que integran 21 países africanos y 3 países de América Latina, Argentina, Uruguay y Brasil, que dice que no tiene que haber bases militares extraterritoriales en la región, está eso. ¿Sí? No les quepa duda, el principal tema es ese. Después podemos hablar de muchas otras cosas más, pero el principal tema es el dominio
respecto de una base militar enorme que no tiene ninguna comparación con el poderío militar de cualquier país de nuestra región que está en este momento allí. El segundo tema, sin lugar a dudas, tiene que ver con la riqueza que hay en esa región. ¿Sí? La riqueza de la región, desde el punto de vista de pesca, hay que decir que es la más rica del mundo. Y al mismo tiempo hay que decir que Malvinas se preocupa por depredar, porque a diferencia de nosotros, que entregamos permiso de pesca por cuota, es decir, nadie puede pescar todo lo que quiere, sino lo que es sustentable cada año, Malvinas vende un permiso de pesca en $200.000 por año y uno puede pescar todo lo que quiere y llevárselo sin rendir cuenta a nadie. Acá hay que, tripulación argentina, hay que bajarlo acá. Así que realmente hay una depredación enorme, hay una riqueza petrolífera que todavía no es fácil dimensionar, pero la hay. Hay una riqueza en biodiversidad, dice que es la zona mayor de biodiversidad del mundo, una riqueza mineral. Así que yo diría que si el primero es el tema de la base marítima, el segundo es, sin lugar a duda, el tema de la riqueza. Y una tercera que es el único corredor bioceánico natural que hay. Digo, puede pasar mañana cualquier cosa en Panamá, o en el futuro canal, si es que alguna vez existe el de Nicaragua, pero el único corredor, si uno quiere ir y quiere que no lo controlen al mismo tiempo, porque todo lo que pasa por Panamá es controlable, está ahí, ¿no? Malvinas, Georgia y Sandwich marcan ese camino. Y el cuarto, que tiene que ver con la pregunta, es el acceso a la Antártida, que en el 2040 se va a rediscutir el Tratado Antártico, pero los únicos que han decidido cuál es su zona, y a pesar de que está prohibido, le pusieron nombre, que le ponen el nombre de la reina y demás, son los británicos, que no están dispuestos a ceder absolutamente nada de lo que ellos creen que es propio, y se encima, por supuesto, con lo que Chile y con lo que Argentina reivindican. Así que yo en ese orden marcaría 4 elementos centrales, enfatizando que en el tema de la Antártida tenemos el tema del agua dulce, una de las grandes riquezas escasas de la humanidad, ¿no? Entonces, es interesante la pregunta, porque uno dice, bueno, ¿y Argentina está preocupada por eso? Bueno, Argentina está trabajando en un programa de todas las universidades y de 6 ministerios que se llama Pampa Azul, en la plataforma continental. ¿Cuánto es la plataforma continental argentina? Bueno, la plataforma continental argentina es 6.500.000 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, de esos 6.500.000 cuadrados, que es otra Argentina, si duplica la Argentina, 3 millones están en disputa. Así que la mitad de nuestra plataforma continental está siendo cuestionada por los británicos en Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, en toda esa región. Nosotros, por supuesto, creemos que esas riquezas son nuestras y las vamos a defender con uñas y dientes, pero también decimos una y otra vez que si Malvinas no hubiera petróleo en Malvinas, y vamos a suponer que no hubiera pesca, y vamos a suponer que no estuviera en un lugar bioceánico, y vamos a suponer que no es acceso a la Antártida, nuestra pelea por Malvinas sería exactamente igual. Si fueran unas piedras en medio del océano, pero fueran usurpadas militarmente por los británicos, las pelearíamos con la misma garra, con la misma fuerza, y honraríamos de la misma manera la vida de los compañeros que dieron su vida en la lucha por Malvinas y aquellos que lo llevan en su cuerpo todos los días, excombatientes. Igualmente, nosotros le pondríamos la misma fuerza como nación. Porque desde el 33, donde todas esas riquezas no existían, donde era un pedacito de Patagonia con algunas ovejas, Argentina lo viene reclamando. Fue el 3 de enero del 33 la invasión, el 16 de enero fue la primera protesta argentina. Así que no hay interés por la riqueza, hay una cuestión de injusticia y que es el único caso del mundo colonial donde fue usurpado militarmente. No subsiste en el mundo otra situación colonial de usurpación como la que un país tiene
en sitio colonial. Después hay hoy, uno puede ir a Medio Oriente, tantos lugares donde, ¿no?, puede discutir con alguna gente. Por ejemplo, discutían estos días el tema de Escocia y lo querían compartir con Malvinas. No tiene nada que ver, no hay una nación más identidad, más originaria que la nación escocesa, y no hay una entidad. A los malvineses son los que vinieron trasplantados en 1833 echando a los argentinos. No se puede comparar, no. Son británicos que vinieron acá. Para que usted tenga una idea, a principios del siglo XX, la población de Malvinas era británica, era de nacidos en Malvinas, era el 92%, todos eran nacidos en Malvinas. Hoy, el último censo, el del 2012, muestra que los que viven en Malvinas, solamente el 47% son nacidos en Malvinas. Se van reemplazando a la población de Malvinas. Sí, eran 1.800 y pico los isleños en aquel momento, ahora son 1.300, y van reemplazando a la población de Malvinas por británicos. ¿Británicos de dónde? Bueno, una buena parte de Santa Elena, una colonia británica que no tiene laburo, no tiene nada, y acá hay promesa de petróleo, entonces los llevan para ahí. Los llevan, quiero decir, no es que optativamente van a trabajar, ¿no? Entonces, insisto, esta cuestión de la defensa de nuestra soberanía tiene que ver con una usurpación militar de parte de nuestro territorio y de ninguna manera con el tema de las riquezas. Por otra parte, riquezas existen y no vamos a permitir que se las lleven, ¿no? Muchos nos preguntan acá acerca de qué pasaría si el proceso nacional y popular llegase a perder las elecciones. Preguntan lo mismo respecto de Brasil, y si bien vos dijiste que la integración ha continuado con gobiernos de distintos símbolos, pareciera ser que es muchísimo más fluida cuando los que están en el poder son gobiernos de izquierda o centroizquierda. ¿A qué atribuís esto y cómo lo ves de cara al futuro? Bueno, en primer lugar, no está dentro de mis hipótesis que perdamos las elecciones. Muy bien. En segundo lugar, seguro que todo proceso de integración, como todo proceso de liberación, tiene momentos de mayor desarrollo y momentos de reflujo. Cuando uno mira las historias de los países, eso ocurre, así que tampoco, diría Brodel, en la historia del largo plazo nosotros vamos a estar pensando en las peores hipótesis. Quiero decir, si uno mira la historia argentina, nunca tuvimos 30 años de democracia, así que estamos en el mejor momento de la historia argentina. Nunca tuvimos 12 años de gobierno popular. Nunca tuvimos 12 años de gobierno popular. Así que la primera vez en 200 años tenemos 12 años de gobierno popular. Así que lo que hay que mirar en primer lugar es todo lo que tenemos. Y por supuesto, todo esto que tenemos genera en sectores reaccionarios, sectores de minorías corporativas, muchísima voluntad de que este proceso de marcha atrás. Ahora bien, está claro que quienes tienen interés en integrarse son los pueblos. Y cuando hay gobiernos que representan los intereses de los pueblos, porque sabemos que mejoramos todos los pueblos si nos integramos, va a haber mucha más afinidad entre Dilma, Michelle y Cristina, que quizás entre otros presidentes, como lo hay entre Evo, lo hubo Evo, Lula, Chávez y Néstor y Correa. Está claro que eso es así. Los que miran la integración desde una perspectiva únicamente económica, cuando esos sectores llegan al gobierno, es probable que enfaticen aquellos elementos competitivos entre nuestros países. ¿No? Esta cuestión de que Néstor llame y diga si te faltan inversiones te las doy, o lo que tuvo Chávez con la actitud que tuvo Chávez con el petróleo para los países de América del Central o los países del Caribe, o la ayuda de Cuba respecto de la alfabetización o la salud de muchos países de la región, o el apoyo argentino a Bolivia y a Ecuador cuando lo necesitaron. Realmente me parece que la diferencia es esa, de que nosotros tenemos aspectos complementarios y aspectos competitivos. Si los que llegan solo miran la economía, van a enfatizar los aspectos competitivos y entonces ahí corremos riesgo. Quiero decir, la vez pasada
Estaba de una conferencia en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil, en Brasilia. El presidente es un amigo y es pro-malvinero, así, pero furioso. El del PMDB, el vicepresidente Cristóbal Buarque, que fue el ministro de Educación de Lula, PDT, recontra amigo. Así que el clima era buenísimo. Y cuando terminó, una mujer que era, o sea, del PSDB, y se me acerca, que es candidata a gobernadora de Río Grande, me dice, bueno, nosotros en realidad tenemos una posición de principio de Malvinas, pero estamos pensando de que si no nos dejan entrar los zapatos de Río Grande a la Argentina, vamos a rever nuestra posición respecto de Malvinas. Está claro, si hay cierto sector que enfatiza lo económico por encima de las cuestiones, y porque los malvinenses, los británicos hacen un trabajo muy fuerte de lobby. En Uruguay hacen un trabajo fuertísimo porque es el otro puerto que tienen competitivo. Y, por ejemplo, lograron llevar 3 diputados, 2 del Partido Colorado y 1 del Partido Blanco a Malvinas. Y alguno de esos planteó en una reunión que tuvimos también en el Congreso sobre si, bueno, los negocios que hacemos nosotros con Malvinas, estamos partiéndolo, con Argentina tenemos dificultades. Entonces yo dije, ¿qué negocios hacen con Malvinas? Y me contesté, bueno, nosotros les vendemos comida fresca, ellos no tienen, del Reino Unido no llega la verdura, la fruta. Entonces le dije, sí, digo, es muy probable que ustedes le puedan vender. Ahora son 3.000, es decir, es un supermercado chino, me estás hablando. Nosotros somos 40 millones y complementamos la economía de ustedes de todas formas. Ahora, este mito de que la cuestión económica se está perdiendo un gran negocio, ¿qué está perdiendo? Venderle, no sé, 3.000 manzanas. No sé, claro, no es por eso la promesa nosotros desconfiamos de la promesa del petróleo ahí, porque la promesa del petróleo, porque los barcos no son malvinenses, los barcos son coreanos, bueno, sabemos de qué nacionalidades se están pescando ahí, así que no es negocio para esos barcos pueden entrar a cualquier puerto. Los que no pueden entrar son los barcos con bandera de Malvinas, ¿no? Es decir, esta cuestión seguramente que los que enfatizan la cuestión económica por encima de la cuestión política y de la integración, que después trae crecimiento económico sin lugar a duda, y es un capitalismo de muy corto plazo, porque está claro que el principal socioeconómico de Brasil es Argentina, el principal socioeconómico de Uruguay es Argentina, el principal país donde invierte Chile es Argentina, ¿no? Entonces, las relaciones nuestras, bueno, no hablemos con Bolivia, vamos a tener elecciones en Bolivia el 12 de octubre, bueno, acá hay 1 millón de bolivianos que viven acá, 200.000 están empadronados para votar. No pensemos en Paraguay, cómo son complementarias nuestras economías. O sea, insisto, hay que pensar en las cuestiones que nos unen y está claro que si los que manejan los países son los que les interesan los beneficios de la minoría, no van a hacer lo que a los pueblos les interesa, que les interesa la integración, ¿no? Bueno, el hecho más, si uno se pone a pensar, estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile. Se paró el día de la guerra, el día que empezaba. ¿Cómo se nos ocurre tener una guerra con nuestros hermanos chilenos? Es una locura total. Pero estábamos a punto, los militares nuestros estaban dispuestos, y por eso es la excusa de los militares chilenos de por qué apoyaron al Reino Unido. Si hubiéramos ganado, si el Reino Unido el otro día podían haber atacado, ¿no? Está claro que hay quienes trabajan en otra dirección. Nosotros, sin lugar a dudas, de los gobiernos populares vamos a trabajar siempre por la integración. Muy bien. También nos preguntan si a todas estas medidas de carácter político y económico de integración regional han ido acompañados de medidas en el plano educativo. Si podés comentarnos alguna experiencia en ese sentido. Sí, hay de dos naturalezas. Hay toda una cuestión de reconocimiento de títulos que es muy importante para las migraciones y para que uno pueda trabajar en un lado u otro. Eso se ha avanzado como nunca en estos últimos 10 años. Reconocimiento de nuestros títulos afuera y reconocimiento de títulos de otros países. Ahí tenemos una cuestión, es que el Estado argentino reconozca títulos
y otra cosa es que los colegios profesionales le den la matrícula. Nosotros podemos reconocer el título de abogado, pero después necesitan una matrícula que son los propios abogados que la defienden, ¿no? Con los médicos, los que tienen matrícula, los que no tienen matrícula, alcanzan que el Estado reconozca. Los que tienen matrícula, después hay un tema que ya no en la Argentina no lo maneja el Estado, que son las matrículas, y en eso todavía tenemos dificultades. Hemos avanzado, por supuesto, en el reconocimiento de títulos de primaria y de secundaria y las equivalencias entre los distintos países. Hemos avanzado muchísimo en el área de ciencia y tecnología, muchísimo. En la época que yo fui ministro, hemos desarrollado institutos conjuntos con Brasil, con Chile, en distintas áreas, y un trabajo muy importante científico, fundamentalmente en el campo del posgrado. Nosotros en general mandamos a hacer posgrado a los países centrales, y la mayor parte de esos chicos jóvenes no vienen, no vuelven, porque claramente a los mejores les ofrecen cuestiones muy atractivas ahí. Y en algunas áreas, biotecnología, por decir alguna, somos muy complementarios nosotros. Nosotros tenemos una biotecnología aplicada a plantas, una genómica aplicada a la agricultura, que es la mejor del mundo. No hay otra como la Argentina. Pero Chile tiene, por ejemplo, que ha desarrollado, en el caso del salmón, por ejemplo, biotecnología aplicada a recursos vitícolas enorme, que tenemos mucho para aprender, y Brasil respecto de animales también tiene un desarrollo enorme. Si juntáramos los tres, tenemos escuelas de biotecnología de posgrado muchísimo mejores que las americanas, o iguales que las americanas o las europeas. Y se estudiaría sobre los problemas nuestros, no es que estaremos yendo a estudiar problemas de otros. Entonces, ahí todavía avanzamos mucho, pero hay mucho para hacer. Y lo último, hicimos solamente una experiencia hicimos dos experiencias distintas. Estoy hablando de la época, porque no conozco los detalles de ahora, pero nosotros hicimos 3 escuelas de la frontera con Brasil, escuelas bilingües, donde los profesores a la tarde cruzan la frontera. Por ejemplo, Bernardo de Irigoyen, que está en Misiones, hay frontera seca. Entonces, uno cruza la calle y está en Brasil. Hay una calle que está un poco más alta y una un poco más baja. Entonces, lo que hacemos es que nuestros profesores van a enseñar español ahí y los de ellos vienen a enseñar portugués. Y bueno, esa experiencia, que en ese momento el ministro de Educación de Brasil era Tarso Genro, que es el gobernador actual de Río Grande, hizo una experiencia lindísima. Y con Chile hicimos otra experiencia que hay que desarrollar más, que es que en esta cuestión de que cada país cuenta su propia historia y la cuenta mirando de recelo al vecino, hicimos una comisión de historiadores argentinos y chilenos que escribieron una historia común, ¿no? Donde nos ponemos de acuerdo si la Patagonia era de uno, si era de otro, si los mapuches de un lado, del otro, ¿no? Y interesante, se pudo conseguir, y habría que difundir este trabajo común. Si hiciéramos una historia común de América Latina, seguramente ya enseñaríamos desde muy chiquitos a amar y querer la integración. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en nombre de Formarnos y de todas las universidades que lo conforman. Te dejo la palabra para que cierres esta jornada de integración regional. Bueno, muchísimas gracias. Para mí me maravillo de ustedes y de mí mismo estar un sábado acá. Trabajando sobre estos temas, pero uno no puede dejar de venir sabiendo de que probablemente, aunque no le podamos ver la cara, hay muchísimos compañeros, dirigentes comunitarios, dirigentes de cada uno de los lugares, que quiere formarse y que la universidad es un ámbito propicio para hacerlo. Y si uno puede aportar desde su propia mirada y su experiencia algo de conocimiento para este desarrollo y esta formación, me parece fundamental. Yo creo que estamos, por la pregunta esa que nos deja pensando a todos, y si cambia el sentido, cambia la orientación del gobierno. Yo creo que, sin lugar a duda, estamos en un momento muy importante, y que lo que queda del 2014 y lo que queda del 2015 es realmente decisivo, ¿no? El 2014 y el 2015 es decisivo para ver qué pasa con este proceso, porque, insisto, yo soy sociólogo, algunos de ustedes tendrán también una mirada más de largo tiempo. Lo que uno sabe es que yo nací en el 55, entonces uno se vivió toda una vida donde todo lo que se había conquistado del 45 al 55 como derechos del pueblo fue tirado abajo. Toda mi vida, hasta el 2003, ¿qué fue? Bueno, que todo lo que se conquistó
una por una de todas esas conquistas, la integración latinoamericana, entre otras cosas, pero también las grandes empresas nacionales, también los derechos de los trabajadores, ¿no? La flexibilización laboral, la desocupación, la pobreza. Habían llegado a la Argentina, se había, a través de la desindustrialización, se había condicionado incluso la propia existencia de los sindicatos. Si la dictadura había dicho la forma de terminar con el peronismo, después de muchos años que no habían podido terminar, es terminar con los trabajadores, mientras que haya trabajadores va a haber peronismo. Y bueno, la estrategia fue liberar totalmente el comercio y que compremos todo afuera y no tengamos que fabricarlo más acá, pero el fondo era que no haya trabajadores en la Argentina. Pero bueno, la década del 90 fue la década de las grandes privatizaciones, donde perdimos la energía, perdimos los trenes, perdimos los teléfonos, perdimos los aviones, perdimos agua y energía. Entonces realmente uno analiza, entre otras cosas, en la época de la dictadura perdimos muchas vidas también, no solo perdimos las conquistas, que lo que conquistamos esos 10 años fue tirado abajo en 50. Digo, lo que no tenemos que permitir es que tiren abajo lo que hicimos estos 12. ¿Sí? No, porque hay que verlo así, no es que las cosas llegaron para quedarse. El otro día leía que en España, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología se cerró y pasó a ser una dirección en el Ministerio de Competitividad Económica. No es que las cosas llegaron y uno dice, bueno, ya ahora tenemos el 6% en educación, va a estar para siempre, tenemos la asignación universal, va a estar para siempre, tenemos todo esto, va a estar para siempre. Creo que lo que hay que tomar conciencia es de los avances que hemos hecho, al mismo tiempo que tomamos conciencia de todo lo que nos falta. Y sin lugar a duda, dentro de lo que falta está lo que hicimos mal. Porque el que piensa que tuvimos 12 años que hicimos todo bien, sin lugar a duda está equivocado. Hay muchísimas cosas que pueden haber hecho mejor, entre otras cosas porque, como yo cuento siempre, yo conocí a Néstor un viernes y asumí un domingo. No es que estuvo planificado lo que íbamos a hacer, nadie se imaginó que con ese 22% se iba a llegar al gobierno. Así que muchas cosas fueron hechas en la medida que hubo que resolver urgencias, y quizás en ese momento se pensó en mediano y largo plazo en todo. Entonces, me parece que discutir, debatir sobre las dificultades, sobre los errores, sobre los problemas, pero fundamentalmente sobre las conquistas que tuvimos, nos tiene que llevar a la conciencia de que no hay que perder, no por nosotros, si tenemos alguna edad, por nuestros hijos, por nuestros nietos, no hay que perder todo lo que se conquistó estos años. Y para eso hace falta conciencia y militancia, no hay otra forma de reemplazarlo, no es que hace falta medios de comunicación para resolver estos temas. Los temas hace falta realmente trabajar lugar por lugar, convencer, discutir y que el pueblo tome un papel activo en defender estas conquistas y también en seguir avanzando, e insisto, incluso en ver qué cosas se pueden hacer mejor. Pero por eso estamos acá, por eso, a pesar de ser sábado, me parece que todos nosotros nos sentimos comprometidos en seguir formándonos para tener más herramientas para defender lo que se hizo y construir la patria que todos nuestros hijos se merecen. Muchas gracias.